Buenos días, mi nombre es Leandro Casari y les voy a compartir este trabajo de investigación que hemos realizado junto con profesores y estudiantes de la carrera de Psicología de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Mendoza, titulado Evaluación Neuropsicológica en Perspectiva Ecológica, una experiencia de evaluación con escolares mendocinos comparando con baremos de Buenos Aires. Voy a comenzar a compartirles la pantalla. Bueno, aquí ven el título del trabajo y aquí están el resto de los autores de la investigación. Para que se visualice mejor, lo voy a compartir en pantalla completa. Bueno, este trabajo fue desarrollado durante el año 2019 y nos propusimos como objetivos evaluar el desarrollo cognitivo en niños y niñas de primer grado. Por otro lado, comparar el desarrollo cognitivo en función de los baremos establecidos para niños y niñas del área metropolitana de Buenos Aires y evaluar si existe asociación entre desempeño cognitivo e indicadores emocionales. Trabajamos con 103 niños y niñas de primer grado de dos escuelas privadas y una escuela pública urbano marginal de la provincia de Mendoza. Aquí pueden observar la distribución por sexo y aquí la distribución por edad. Es importante aclarar que la mayoría tenía 6 años debido a que la recolección de datos la hicimos entre septiembre y octubre del año 2019. Utilizamos 3 instrumentos psicométricos para evaluar el funcionamiento neurocognitivo, que fueron el test del dibujo de la figura humana para evaluar madurez conceptual e indicadores emocionales, tomando los baremos que han desarrollado Carreras et al. El test gestáltico visomotor de Bender, siguiendo las pautas de Bender y Kopitz, y tomando los baremos locales de Carreras et al. Para evaluar la madurez visomotora e indicadores emocionales. Y por último, el screening neuropsicológico para niños, desarrollado por autores de Argentina, Castro Solano y Ana de Ana, para evaluar madurez neuropsicológica. Es importante aclarar que estos 3 instrumentos fueron tomados posterior a pedir el consentimiento informado de los padres y se administraron en 12 encuentros, con cada niño de manera individual. Cada uno de estos instrumentos posee un puntaje bruto que se transforma de acuerdo a la edad del niño a un percentil y esto arroja una interpretación diagnóstica. Entonces, aquí como podemos observar, en inferior, medio y superior, el dibujo de la figura humana fue la prueba que arrojó mayor cantidad de niños con puntajes inferiores a los esperados de acuerdo a su edad. Como ven aquí, 37,9. Y la prueba donde obtuvieron mejor rendimiento fue el screening neuropsicológico para niños, donde, fíjense aquí, el 24,3% tenía un rendimiento inferior al esperado. Es importante aclarar que este test, el screening neuropsicológico para niños, es un test desarrollado por autores argentinos, a diferencia de los otros dos. Por eso vamos a hacer mucho hincapié en lo que es la perspectiva ecológica de la evaluación, que ya vamos a retomar. Luego empezamos a comparar qué ocurría cuando se parcializaba la muestra de acuerdo a la gestión de la escuela y obtuvimos mejor rendimiento en escolares de escuelas privadas y también en función del turno al que asisten, donde quedó prácticamente distribuida la muestra en dos, 50% en uno y 50% en otro, y se observó que el rendimiento cognitivo era mejor en los escolares de turno mañana. Nuevamente, es solo este test, el screening neuropsicológico para niños, el que muestra estas diferencias de acuerdo a datos sociodemográficos de los escolares. Luego hicimos esta comparación, que es el puntaje bruto esperado en niños de 6 y 7 años en el dibujo de la figura humana y en el test gestáltico visomotor. Utilizamos la prueba T para una muestra y se comparó ese puntaje bruto, el que obtuvieron los escolares mendocinos, con el puntaje de referencia en el baremo de Buenos Aires. Y como pueden observar, se registraron diferencias significativas
en los niños, en el DFH, en los niños de 6 y 7 años, ¿sí? En ambos casos, el puntaje bruto es inferior, y en el test gestáltico visomotor, solo con los niños de 7 años hubo una diferencia significativa, que aquí la pueden ver. ¿Qué significa esto que les estamos presentando? Que en madurez conceptual, la media de los escolares mendocinos es significativamente inferior en comparación con la media esperada para niños de similar edad, pero de otra región geográfica, que sería Buenos Aires. Y en madurez visomotora, solo en los niños de 7 años se observan diferencias, se observan medias significativamente superiores. Acuérdense que el test gestáltico visomotor de Bender computa errores, es decir, que puntajes más altos indican mayor cantidad de errores cometidos en la copia de la figura y por ende menor madurez visomotora, ¿sí? Importante detenernos aquí porque significaría que para una población de niños de Mendoza necesitaríamos ajustar estos baremos que provienen de Buenos Aires. Esto es un estudio preliminar, porque recién estamos trabajando aquí con 100 niños, pero nos va dando una pauta de cómo podría orientarse la interpretación. Y por último, evaluamos si había una correlación entre el rendimiento cognitivo y los indicadores emocionales. Entonces, aquí ven en las primeras 3 columnas, estos son los puntajes cognitivos, es decir, el rendimiento cognitivo en el DFH, en el test gestáltico visomotor y en el screening neuropsicológico. Y por otro lado, la cantidad de indicadores emocionales que se registraron en ambas pruebas. Entonces, por ejemplo, ¿cuáles son las conclusiones que podemos obtener de aquí en función del procesamiento estadístico? Que a mayor madurez conceptual hay una mayor madurez neuropsicológica. Esto es la correlación entre el DFH y el SNN, que aquí se observa. Y también a mayor madurez visomotora, mayor madurez neuropsicológica, que es lo que podemos observar aquí. ¿Por qué es tan negativo? Por lo que les explicaba recién. El test de Bender computa errores, entonces a mayor puntaje significa peor madurez visomotora. Por otro lado, se evaluaron los indicadores emocionales. En el DFH son detalles especiales que se le suelen agregar a las dibujas, o la ausencia de ciertos detalles que ya son esperables para la edad. Y en el test de Bender, bueno, son otro tipo de errores que se cometen durante la copia de las figuras. Como pueden observar, eh, hubo múltiples correlaciones significativas cuando se interrelacionó los indicadores emocionales con el rendimiento cognitivo. Fundamentalmente en los indicadores emocionales del test gestáltico visomotor de Bender, como pueden ver aquí, ¿sí? Eh, entonces, ¿cuál es la conclusión que hacemos? Que estos indicadores emocionales también están asociados con peor rendimiento cognitivo, es decir, los indicadores emocionales son, ¿cómo decirlo de alguna manera? Señales de perturbación psicológica o posibles señales. De hecho, en algunos test, como el Bender, se dice que solo con la presencia de 2 ya podría señalar indicadores de perturbación psicológica. Entonces, una misma prueba que fue diseñada para evaluar aspectos cognitivos, también reporta indicadores emocionales que están relacionados internamente con la producción total del test. Entonces, ¿cuáles son algunas de las conclusiones que queremos compartirles? En primer lugar, entender que la evaluación psicológica es un proceso contextualizado. Se da en niños que pertenecen a determinadas culturas. Esto significa que no podemos extrapolar los resultados de pruebas que se han generado en regiones geográficas distintas a los sujetos que estamos evaluando, ¿sí? Por eso es muy importante generar normas regionales de interpretación. Esta investigación la hicimos en Mendoza, tomando los datos, los baremos de Buenos Aires. Y muchas veces subestimamos la importancia de que los baremos no necesariamente tienen que ser de un país específico, sino también de una misma región geográfica de los sujetos que estamos evaluando. Por otro lado, Castro Solano aporta a la responsabilidad ética del profesional a la hora de seleccionar el instrumento. Es decir, uno tiene que tener un conocimiento crítico, priorizando investigaciones serias, recientes,
y que sean realizadas en contextos locales. Cuando hacemos una evaluación, de alguna manera, sin datos de referencia local, sin un conocimiento de cómo es el patrón de respuestas del instrumento a un sujeto de X cultura, es como si estuviéramos realizando una evaluación en abstracto, es decir, considerando que las personas que, digamos, que el funcionamiento psicológico es independiente de la cultura del sujeto. Por eso les queríamos enfatizar en esta presentación la importancia de una perspectiva ecológica de evaluación, que si bien tome en cuenta pautas de rendimiento cognitivo esperable, también considere al sujeto en su contexto micro y macro, ¿sí? Y que inclusive en los test neuropsicológicos se debe considerar la influencia de los factores emocionales en la evaluación. Test que fueron diseñados como el dibujo de la figura humana para evaluar primeramente la inteligencia o factores cognitivos, también pueden estar influidos en su desempeño por factores emocionales que se pueden observar en la misma prueba. Entonces tenemos que tener esa perspectiva amplia en la evaluación psicológica de considerar tanto el rendimiento cognitivo como posibles indicadores de alteraciones emocionales. Y por último, enfatizar la importancia que en la evaluación psicológica de niños tienen los multiinformantes, es decir, considerar la perspectiva del niño, la perspectiva de padres, la perspectiva de maestros, etc. ¿Sí? Inclusive en test neuropsicológicos también podemos contar con otras herramientas para tener una evaluación psicológica más contextualizada. Bueno, eso es todo. Les agradecemos por su atención de parte mía y del resto del equipo de investigación que nos acompaña. Aquí les dejo el correo electrónico por si tienen alguna inquietud. Bueno, muchas gracias por su atención.